Bien, vamos a empezar con los videos para recuperar la clase. El primero de los videos básicamente va a consistir en recordar o retomar un poquito lo que tiene que ver con la famosa regla de la cadena. ¿Ok? La regla de la cadena es una ampliación de las formas o fórmulas que tenemos o conocemos para derivar. Así la vamos a interpretar. Vamos a recordar algunas de las formas que nosotros usamos básicamente para derivar. Por ejemplo, yo tengo la función sen de x. Su derivada es el coseno de x. Muy bien. Si yo recibo, presento, obtengo una función que tenga sen de cualquier otra cosa que no sea solo la x, sen de 3x, sen de 3x a la 2 más 1, lo que sea, esa función ya es una función que para derivarla se necesita la regla de la cadena. Ok, entonces, ¿en qué consiste la regla de la cadena? La regla de la cadena consiste en usar a la función que ya conocemos, al sen, pero en este caso tomar a todo lo que está en el lugar de la x y llamarlo u. Entonces yo voy a aplicar la misma fórmula que yo habría aplicado para la x, pero con la u. Entonces si yo tengo sen de u, su derivada va a ser cos de u. Hasta ahí todo bien. Pero tengo que recordar que siempre que hay una regla de la cadena, debo multiplicar por u derivada. Ese es el cambio que se va a dar cuando yo hable de una regla de la cadena. Entonces, para este ejercicio, yo voy a interpretar a u como 3x a la 2 más 1. Entonces, la derivada, si f es sen de 3x a la 2 más 1, la derivada tiene que ser coseno de 3x a la 2 más 1 por la derivada de 3x a la 2 más 1, que sería para nuestro ejercicio 6x más 0. Aquí terminaría el ejercicio, ya aquí lo habríamos derivado. ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a seguir el orden. Sen de u se convierte en cos de u por u derivado. U es todo el exponente, u es 3x a la 2 más 1. Entonces esto es cos de u por u derivado. U derivado fue tomar a ese 3x a la 2 más 1 y derivarlo parte por parte. La derivada de 3x a la 2, 6x, y la derivada de 1, que es una constante, 0. Así de simple podría decirse que se resuelve cuando tengo una regla de la cadena. Solo debo ampliar cada una de las derivadas que ya conozco. ¿Cuáles son esas derivadas que ya conozco? Ok, esta es la función, esta es la derivada y aquí vamos a ir con la cadena. Entonces ya pusimos al sen, bueno, vamos con el sen de x, no importa, su derivada sería coseno de x. Pero para la regla de la cadena yo voy a tener a sen de u, que se va a convertir en coseno de u por u derivado. Muy bien. Ahora si hubiese tenido al coseno, su derivada era menos seno. Entonces vamos a hacer lo mismo. El coseno de u va a ser menos el sen de u por u derivado. Tenemos otras funciones. Bueno, vamos a las funciones exponenciales. Por ejemplo, tengo ya la x. La derivada de a la x era ella misma. Entonces, si tuviera e con un exponente diferente a solo la x, le llamaría e a la u. ¿Quién sería su derivada? E a la u, pero no me olvido que al final agrego u', u derivada, derivo lo que está en el exponente. Luego tengo el a a la x. El a a la x por fórmula era ella misma por el ln de a. Eso derivado, entonces, convertido en a a la u, se convertiría en a a la u por el ln de a. Ven que aquí solo cambió el exponente. El ln de a sigue es igual. Ah, claro, pero al final, cuando ya tenía la fórmula lista, ¿qué tenía que hacer? Ah, en ese punto me tocaba multiplicar por u derivada. Ok, ahora seguimos, ¿verdad? ¿Con qué seguimos? Bueno, con los logaritmos. Por ejemplo, el ln de x. La derivada del ln de x era 1 entre x. Entonces, si tengo ln de u,
Su derivada tendrá que ser 1 entre u por u derivada. Una forma más compacta es decir, u derivado entre u. Es lo mismo, representa lo mismo. Entonces está como más ordenadita aquí al final, queda más unida y da menos enredo. Y otra que podemos ver es la del logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x, cuando yo la derivaba, era 1 entre x por el logaritmo natural de a. Bueno, si a eso lo convierto en logaritmo en base a de u, su derivada sería 1 entre u por el ln a por u derivado. Pero si lo acomodo un poquito, se convierte en u derivado sobre u sin derivar por el logaritmo natural de a. Al final de cuentas, todas las fórmulas que acabamos de copiar o expresar, todas son iguales a la función original, pero todas llevan en común a esta u derivada. Todas la tienen, antes no la tenían y ahora todas la tienen. Básicamente, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, veamos un par de ejercicios para ubicarnos. Por ejemplo, ¿qué tal que tenga e a la 7? Bueno, vamos a poner aquí 3e a la 7x a la 3 menos n de x. Ok, esto es una regla de la cadena. Lo primero que tengo que hacer es identificarla. Aunque tenga un 3 que es una constante, que es un número que no tiene que ver con la regla de la cadena, tengo que tomarlo en cuenta para derivar. Y todo lo que viene de exponente, eso es como si fuera la u. Por eso tengo e a la u. Eso que tengo de exponente es una función, ¿verdad? Es una resta. Entonces, en un momento, cuando tenga que derivar, tengo que derivarlo como una resta. Entonces, ya que lo identifiqué, yo tengo a número por e a la u. Eso es lo que tengo. ¿Cuál es la derivada del número por e a la u? Es conservar el número porque es una constante y multiplicarlo por la derivada de e a la u, que es ella misma por el exponente derivado. Entonces, para nuestro ejercicio, u sería 7x a la 3 menos n de x. En la respuesta voy a tener que poner quién es su derivado, entonces lo voy a hacer de una vez. U derivado es derivar esto. Eso sería 3 por 7, 21. Y le quito un grado a la x. Y la derivada del seno, que sería coseno. Con estos datos, ya ahora sí voy a seguir esta fórmula. Entonces yo voy a poner a mantener el número. Voy a mantener el e a la u, o sea, no lo voy a cambiar nada. Y voy a cerrar multiplicando por la derivada, que aquí ya la puse, que me dio 21x a la 2 menos el coseno de x. Y de esta manera ya tengo la derivada de la función que me pidieron. Yo puedo a un lado hacer cualquier cálculo, hacer cualquier dato y luego nada más poner la respuesta. Claro que se vale. Debe aparecer, eso sí, el procedimiento, ¿verdad? No puede aparecer un resultado de la nada, milagroso. Vamos con otra, por ejemplo, un logaritmo. Logaritmo natural de 400x menos sen de 25 más raíz de x. Ok, entonces yo voy a ir a buscar las fórmulas. Primero que nada me doy cuenta que ese es un logaritmo natural de u. ¿Por qué eso es un logaritmo natural de u? Porque no viene solo la x, viene un montón de cosas. Entonces eso es un ln de u. Eso se me convierte, derivándolo, en u derivada sobre u sin derivar. Entonces yo inmediatamente voy a buscar quién es u y quién es su derivada. U sería todo lo que está en el paréntesis. Para que se forme como logaritmo de u, todo esto tiene que ser u, ¿verdad? Ok. Entonces en este caso 400x menos el sen de 25 más la raíz de x. La raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio. ¿Se acuerdan de eso? Era ponerle el 1 de exponente y el índice de la raíz mandarlo a dividir. Entonces al final tengo x a la 1 medio. ¿Por qué hice ese cambio ahí? Como para tenerlo listo. ¿Por qué tenerlo listo para qué? Ok, bueno, es que después de encontrar u, tengo que encontrar u derivada. Entonces voy a derivar eso. Entonces mejor tengo la expresión acomodada para derivar. 400x derivado. Cuando tengo un número y viene la x a la 1,
La derivada es el número. La x a la 1, por decirlo así, es como si desapareciera. Luego voy a la segunda expresión, el sen de 25. Ahí no aparece la x en ningún lado. Eso significa que eso derivado a 0. Y para cerrar, tengo el x a la 1 medio. La derivada de x a la 1 medio es bajar el 1 medio, dejar la x y quitarle un grado al exponente que ya había. En ese caso, convertirlo en x a la menos 1 medio. Entonces, de esta manera ya tengo lo que ocupo. Bueno, entonces la derivada viene siendo, digamos que la función se llama y. Entonces, y' sería u derivado entre u sin derivar. U derivado es 400 más menos 0, que no hace falta ponerlo, más 1 medio de x a la menos 1 medio. Eso es su derivado. Y abajo va a copiar lo que era u. Y eso no se cambió. Es 400x menos n de 25 más raíz de x. Pueden poner raíz de x o x a la 1 medio. Aquí es indiferente. Y ya tenemos el resultado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer en todo momento es cambiar la u y la u derivada de acuerdo a lo que vamos encontrando. Ahora, otros casos de interés. Bueno, la fórmula que generalmente usamos. Casi siempre usamos, no sé, f de x igual a x a la n. Entonces, si yo a esta fórmula la convierto en u, yo podría tener u a la n. ¿Cuál era la derivada de x a la n? Ok, es la derivada que más hemos usado. Su derivada sería bajar el n, dejar la x y quitarle un grado al exponente. Si lo vamos a convertir en una regla de la cadena, la derivada sería bajar la n, dejar la u, quitarle un grado al exponente y al final multiplicar por u. Insisto, igual que en los ejercicios anteriores, es la misma fórmula, cambiando la x por la u y agregando un u derivado al final. Ok, pero ¿cuándo usar esta fórmula? Ok. Si yo tengo x a la 7, tengo que usar la de arriba. Pero ¿qué pasa si lo que tengo elevado a la 7 no es simplemente una x? ¿Qué pasa si tengo un paréntesis? No sé, 3x3 más 2 en x menos el ln de 8. Si yo tengo esa expresión, pero la tengo elevada a la 7, yo no puedo derivarla comúnmente. Tampoco puedo darle el 7 a cada uno de ellos. Eso es mentira, porque están en suma o en resta, eso no se puede hacer. Solo multiplicación o división. Entonces tengo un pequeño inconveniente. No tengo cómo derivarla. Ahí es donde entra de nuevo lo del u a la n. Yo voy a pensar que todo lo que está dentro del paréntesis es u y que ese exponente es n. Entonces finalmente voy a señalarlo aquí abajo. U es 3x a la 3 más 2 veces el sen x menos el ln de 8. Bueno, entonces u derivado sería 3 por 3, 9, x a la 2 más 2 por sen, la derivada del sen es cos, entonces 2 por cos. Y el ln de 8 es un número, no tiene la x, da 0. Si quieren ponen menos 0, o si quieren lo dejan así, que sería lo que haría yo. Entonces, voy a usar la fórmula de n por u a la n menos 1 por u derivado. Entonces, aquí es donde voy a poner mi respuesta. Yo voy a decir que y' es n, que para nosotros era 7, ¿verdad? Que quede claro que el n nada más está aquí arriba. N, que era 7, por u, que es todo el paréntesis, 3x3 más 2 en x menos ln de 8. Y lo voy a encerrar en paréntesis y le voy a quitar un grado al exponente. Antes era 7, ahora voy a poner 6. Y lo que queda es multiplicarlo por u derivada. Pero como yo ya sé quién es su derivada, nada más lo escribo aquí al final. Y ya tengo una respuesta, una solución. Eso es lo que habría que hacer en todo momento. Ahora hay otro detalle. ¿Qué pasa cuando me dan, por ejemplo, una raíz? ¿Okay? Las raíces son un u a la n. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen f de x es igual a la raíz quinta de 2x a la 3 menos 11 sobre x más 4e a la x.
Bueno, si a mí me dan esa expresión, yo primero que nada debo quitar la raíz, porque esto me estorba mucho. Entonces el paso de quitar la raíz es dejar todo lo que está aquí adentro quietico. ¿Ok? Puedo acomodarlo, porque ya sé que ahora tengo que derivar. Entonces, por ejemplo, esa x que está en el denominador no me sirve ahí, ¿verdad? Entonces esa x la puedo subir. Recordamos que cuando algo sube, lo que hace es que cambia el signo de su exponente. La x estaba a la 1. Al subir se convierte a la -1. Muy bien, tengo todo eso ahí listo. Eh, todo eso junto, aquí adentro, está a la 1. ¿Por qué? Porque cuando algo está a la 1 es el mismo resultado. ¿Sí? A cualquiera de los dos lados, a la izquierda o a la derecha, no importa. Lo que está elevado a la 1 es el mismo valor sin el exponente, porque así es como funciona. Entonces, si todo eso que estaba dentro del paréntesis yo lo pongo elevado a la 1, es como si estuviera elevado a lo que está, cada quien con su exponente. Pero como todos juntos están siendo afectados por la raíz, entonces yo voy a poner ese 1 y debajo del 1, para quitar la raíz, voy a poner el índice de la raíz. Entonces al final, esa raíz se convierte en algo elevado a la 1/5. Muy bien, entonces voy a tener que buscar su derivada. Pero para buscar su derivada yo ya identifiqué que tengo un u a la n. Y la derivada de u a la n era n por u a la n menos 1 por u derivada. Entonces voy a identificar, voy a anotar. ¿Quién es n? El exponente, 1/5. ¿Quién es u? Lo que está dentro del paréntesis. Todo. Cada quien con su propio exponente. Y por último, ¿quién es su derivada? Profesor, ¿por qué hay que averiguar su derivada? Porque yo estoy buscando cada componente de las cosas que están formando la derivada. Este n-1 yo lo puedo calcular con la cálculo. Entonces ahí no voy a sufrir, ¿verdad? Es 1/5 menos 1 que va a dar -4/5. Entonces ahora cuando haya que llevarlo allá arriba ya lo tengo. Pero bueno, ¿quién es u derivada? U derivada es agarrar cada uno de estos señores y derivarlos. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo. La derivada de 2x a la 3. 3 por 2, 6. A la x la dejo y le quito un grado. La derivada de menos 11x a la menos 1. Multiplico el menos 1 por el menos 11. Eso da 11 positivo. Vean que puse un más. Y a la x le resto un grado. Menos 1 menos 1, menos 2. Si tengo dudas, la calco. Y por último, 4e a la x. La constante se queda y la derivada de a la x es ella misma. O sea, no cambió. Entonces ya con eso, lo que queda es encontrar quién es f'. Y f' de x va a ser, según lo que apunté aquí arriba, va a ser n, que es 1/5, multiplicado por lo que vale u, que es todo aquel chunchero. Vean que ya es nada más como una receta, ya aquí es agregar las cosas que fuimos haciendo. Elevado a la n-1 y multiplicado por u derivada. Y realmente lo que quedó es una respuesta completa de algo que si empezamos a ver así de entrada puede ser complicadísimo, pero que si empezamos a dividir en pequeños problemas es algo simple, es algo entendible. Ok, vamos a dejar de momento la regla de la cadena y vamos a pasar a las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, que a veces son puro nombre, básicamente consisten en derivar varias veces una misma expresión, pero no una misma expresión, sino ir derivando las derivadas. A ver, cuando nosotros hacemos la derivada, le ponemos y' al resultado. Y' representa la primer derivada, pero me pueden preguntar por la segunda, por la tercera o por cualquier otra derivada, la cuarta, qué sé yo, las que sean. Se usan números romanos para numerar aquí arriba. Entonces, primero que nada vamos a usar una función cualquiera. Y igual a 16x a la menos 3 más 8x a la 5. Y me podrían preguntar por alguna derivada superior. Digamos que se les ocurrió preguntarme por la tercera derivada. ¿Quién es la tercera derivada de esa función? Yo no puedo llegar a la respuesta de la tercera derivada sin haber pasado por la primera derivada y por la segunda derivada. ¿Por qué?
porque las derivadas son el resultado de derivar la derivada anterior. Entonces, hasta que yo no encuentre la primera derivada, no sé qué tengo que derivar para encontrar la segunda, que hasta que no la encuentre, no sé qué debo derivar para encontrar la tercera. Entonces tengo que ir pacientemente encontrando cada una de las derivadas. O sea, cuando me dicen la tercera derivada, me están diciendo busque la primera, la segunda y llegue a la tercera. Vamos a derivar. La primera derivada, ¿quién sería? Muy sencillo, menos 3 por 16, calco. A ese resultado le agrego la x y le quito un grado al exponente, calco también, menos 3 menos 1 a menos 4. Hay un más de por medio, entonces yo pongo ese más y continúo. La segunda expresión, 8x a la 5, al derivarla el 5 multiplica el 8, eso me da 40. Y a la x le quito un grado, 40x a la 4. Ya hice la primera derivada, voy bien pero falta. ¿Quién es la segunda derivada? La segunda derivada va a ser derivar eso que está ahí. Entonces este menos 4 se multiplica por el menos 48. Menos por menos más. 48 por 4 da 192. Y a la x le quito un grado. Vean que el 192 dio positivo, pero la x sigue dando negativa en su exponente. No pasa nada. Y continúo. 40 por 4 me va a dar 160 y a la x le quito un grado. Me queda elevada a la 3. Ya terminé, casi. Apenas tengo la segunda derivada. Voy a tener que buscar una tercera derivada. Esa tercera derivada va a venir siendo derivar esa expresión. Entonces vuelvo a ir por la calculadora y voy a tener que derivar, en este caso, multiplicando ese 192 por menos 5. Eso me da menos 960. A la x le quito un grado. Voy aumentando el negativo, digámoslo así. La voy haciendo más pequeñita, más negativa. Y al otro lado voy a multiplicar 160 por 3, que va a dar 480x a la 2. En este momento llegué a la tercera derivada. Ya termina el ejercicio. Pero si hago mal la primera derivada, voy a jalar el error y lo voy a seguir llevando y voy a fallar en todas las derivadas. Eso es un detalle, un cuidado que hay que tener. Cada derivada es importante porque un error en una se magnifica y se amplía y se cambia en las demás derivadas. Ahora, cuando yo estudio a las derivadas de orden superior, también se puede estudiar de una forma diferente. Yo podría, y aquí está la expresión, yo podría necesitar, o yo podría tener que, o yo podría buscar comprobar alguna expresión. Entonces a mí me van a dar la función y lo que quiero comprobar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a mí me podrían decir, ok, yo sé que la función se llama y igual a 2 por e a la menos 4x. Así se llama. Pero yo necesito que a partir de esa función usted utilice los datos necesarios, los cálculos necesarios para demostrar que esto que estoy escribiendo es cierto. Entonces, la función original y lo que necesito demostrar. ¿Qué debo hacer? Debo empezar a buscar las partes de lo que diga esta ecuación. Aquí me hablan de la segunda derivada, aquí me hablan de la primera derivada y aquí me hablan de y, de la función original. La función original ya la tengo. Sí, yo ya sé quién es y. Entonces esta ya la tengo. Pero yo no sé quién es la primera derivada y yo no sé quién es la segunda derivada. Las tengo que buscar. Vamos a buscar esas derivadas. ¿De dónde o cómo? De la función original salen todas. Entonces, ¿quién es la primera derivada? Voy a derivar la expresión que está aquí arriba. Cuando la voy a derivar, me doy cuenta que es una regla de la cadena. Profesor, pero es que la regla de la cadena es otro tema. No, el cálculo tiene todo mezclado. La regla de la cadena es parte de una derivada y si me toca derivar con regla de la cadena, simplemente la aplico. Entonces, en este caso, yo voy a usar la regla de la cadena. Primero que nada, el 2 que es constante se queda. Y segundo, lo voy a multiplicar por la derivada de esta e elevada a todo lo que dice ahí arriba. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer es
tomar a la expresión original, mantenerla, porque eso dice la fórmula, ¿verdad? Eso es un e a la u. Entonces la derivada de e a la u es ella misma por u derivada. Entonces yo mantengo la expresión, mantengo la misma e a la u y luego lo multiplico por la u. ¿Quién era la u? El exponente. Entonces yo voy a tomar ese exponente, pero lo voy a derivar. ¿Cuál es la derivada de menos 4x? Ah, muy fácil, es un número con la x, nada más borro la x, es menos 4. Tienen toda la razón. Entonces esa es la primera derivada. Muy bien, ya tengo la primera, pero ocupo la segunda. Para buscar la segunda derivada, yo debería de empezar a derivar esto que está aquí. Pero eso que está ahí está un poquillo desordenado, podría generarme alguna, ¿verdad? Alguna indecisión. Yo podría pensar, mira, esto parece que es una multiplicación, seguramente una regla de producto, no sé, cuánta cosa se me puede ocurrir. Pero en realidad lo que vamos a hacer es resolver lo que se pueda resolver. Si nos fijamos bien, tenemos a dos números, 2 por menos 4, que se pueden resolver. ¿Cuánto es 2 por menos 4? Con ayuda de la cálculo nos damos cuenta que da menos 8. Y el e a la menos 4x lo vuelvo a poner ahí. ¿Qué pasó ahora? Perdón, esa es la primera derivada, ¿verdad? No la segunda. ¿Qué pasó ahora? Ah, pasó que me quedó una expresión muy parecida a la de la pregunta original. Es casi la misma. Solo que en vez de un 2, tengo un menos 8. Pero se parece mucho. Bueno, entonces voy a buscar esa segunda derivada. ¿Cómo hago para encontrar la segunda derivada? Ok, empiezo a derivar lo que ya puse como primer derivada. La voy a escribir un poquito más arriba para tener más espacio. Nada más la pasé, no estoy haciendo nada. Solo la volví a escribir. Ok, entonces ahora sí, vamos a sacar la segunda derivada. ¿Cómo saco la segunda derivada? Me voy a fijar en lo que quedó. Aquí terminó la primera derivada, ya tengo y'. Allá arriba tenía y, aquí ya tengo y'. Ahora voy con la segunda derivada. Entonces, voy a derivar menos 8e a la menos 4x. El menos 8 es una constante, se queda. E a la menos 4x ya la derivé antes, ya sé lo que da. Ya sé cuál método usé. Usé la fórmula del e a la u. Entonces, ella misma por la derivada del exponente. Otra vez la puedo acomodar un poquito. Ese menos 8 se puede multiplicar por menos 4. Entonces yo digo menos 8 por menos 4. Eso me da 32 positivo. Y me falta de multiplicar el e a la menos 4x. Ya tengo las tres cosas que me pidieron. Ya tengo la primera derivada, la segunda derivada. Y desde el principio tenía a la y. Entonces voy a venir a esa función, a eso que me dieron, a esa expresión y voy a ir cambiando. La segunda derivada, voy a poner esto en lugar de la segunda derivada. Entonces voy con 32 e a la menos 4x. Dice que a eso le tengo que sumar. Vean lo que estoy haciendo, ¿verdad? Vean cómo voy parte por parte. A eso le tengo que sumar 3 veces la primera derivada. ¿Quién era la primera derivada? Entonces me devuelvo y aquí dice quién es la primera derivada. Entonces yo voy a poner en ese preciso instante ese valor. El 3 está multiplicándose. Entonces yo voy a poner 3 por menos 8 e a la menos 4x. Y voy a continuar. Vean que esto es la e, ¿verdad? Voy a continuar ahora con el valor de menos 4 por y. Entonces voy a cambiar y. ¿Quién era y? La y me la dieron desde que empezó el ejercicio. Entonces voy a poner la y donde corresponde. En este caso, a la par del menos 4. Una vez que hice ese cambio, termino de completar la idea de lo que traía la expresión original. La expresión original decía que todo eso tenía que ser igual a 0. Entonces voy a ver si es cierto que eso es igual a 0. Ese 32e a la menos 4x ya está listo. Este 3 se está multiplicando por un menos 8. La parte numérica yo la puedo resolver en la cálculo. Eso da menos 24. Y lo otro nada más lo agrego.
Por otro lado, la última se parece. Tengo un menos 4 multiplicado por 2. También lo llevo a la calcu. Lo que me diga la calcu que da menos 4 por 2 es lo que pongo y le agrego las letras. Ok, ¿qué pasó ahora? Resulta que me quedaron expresiones iguales. Todas tienen e a la menos 4x. Entonces yo los puedo ver como si fueran manzanas, chocolates, confites, como yo quisiera. 32 manzanas menos 24 manzanas menos 8 manzanas. Entonces al final de cuentas resuelvo eso y me va a dar 0. Tengo 32, me quitan 32, eso es 0. Me quedé con 0. Y era justo lo que andaba buscando. Yo quería comprobar que a los dos lados la igualdad daba lo mismo, que todo lo que yo hacía a la izquierda, si lo unía, si lo resolvía, me iba a dar 0. Y ahí estoy comprobando la expresión que me presentaron. Entonces, básicamente, esa es la forma en la que vamos a trabajar a la función, a las derivadas de orden superior. Están las dos posibilidades.